Buenos días, señorías. Señorías del Grupo Popular, ante la situación que atraviesa España de la mano del autócrata, los grupos de la oposición, que al contrario que él, que declara querer gobernar sin el concurso del legislativo, respetamos el parlamentarismo. Gracias. Y creemos en su utilidad. Y, por lo tanto, estamos obligados a promover iniciativas en Cortes Generales, como esta, encaminadas a que el número uno y su Gobierno se sometan a su control y asuman sus responsabilidades políticas por la degradación económica, moral y política que atravesamos. Y en condiciones normales, en un país normal, en una democracia normal, esta moción podría ser una herramienta para ello. Pero hace tiempo que España dejó de ser un país normal y una democracia normal, señorías. Como muy bien dice el texto de su moción, el señor Sánchez llegó al poder esgrimiendo el argumento de una supuesta regeneración democrática mediante una moción de censura contra la corrupción de su partido. Pero no lo cuentan todo. El señor Rajoy, en ese fatídico día de junio de 2018, en una asombrosa e inexplicable dejación de funciones, entregó el poder al señor Sánchez, sin utilizar ninguno de los instrumentos legales que le podrían haber asistido. El primero de ellos, la convocatoria de elecciones. Puso el destino de España en manos de quienes vieron la oportunidad de su vida para obtener del río revuelto que se preveía la obtención de jugosos réditos, como ustedes mismos describen en su moción, esas cesiones que en muchos casos implican graves perjuicios para el interés general y para las propias instituciones del Estado, cesiones a las que ustedes no son ajenos. Señor Bagué, antes de hablar del pim-pam-pum de corrupciones, repase la biografía del señor Pujol, se lo ruego. Y es el juego perverso al que siempre se ha sometido el bipartidismo. Las minorías regionales extractivas, declaradas ellas enemigas de España, son los árbitros de la política general desde hace décadas. Y aún ustedes tienen alguna confianza para cambiar algo con el concurso del Gobierno, del propio Gobierno al que se refieren en su moción, al que se remiten en su moción, o con el PNV o con la UGT, no sabemos muy bien qué ni para qué. Y, efectivamente, desde la llegada del poder de Sánchez, España ha contemplado una continuada y acelerada degradación política y moral, iniciada por el extremista Rodríguez Zapatero, el defensor de las narcodictaduras bolivarianas, llevada a cabo deliberadamente por el PSOE y prácticamente sin interrupción, puesto que ustedes, cuando pudieron, no quisieron revertir ninguna de las dañinas políticas puestas en marcha por Zapatero. Un tiempo y una oportunidad perdidos para siempre, señorías. Y así estamos, en este espectáculo alucinante del último fin de semana o de los dos últimos fines de semana en el que participó el señor Feijóo en el Congreso de la UGT. Yo no sé, señorías, si ustedes son conscientes del todo de a qué nos enfrentamos y si se llegaron a enterar del tuit que el PSOE en su perfil oficial publicó sin que haya sido desmentido o matizado siquiera. Escuchen bien, cuando acabemos con la derecha, blindaremos las políticas de vivienda en la Constitución. Yo no sé a qué se refieren con acabar con la derecha, si nos van a mandar otra vez ahí a la Checa de San Antón, que está ahí al lado. No sé a qué se refieren con eso de acabar con la derecha, si es por medios democráticos o no, porque no lo aclaran. Y tras estas amenazas, señorías, nadie que no pertenezca a esta secta o a sus esláteres se siente seguro en España. Por eso, cuando leemos el texto de su moción, pienso que ustedes aún intentan controlar por el buenismo una situación incontrolable, señorías. No se puede tener la candidez de pedir al Gobierno, a este partido, colaborar lealmente con la justicia. Ya los han escuchado ustedes y en las preguntas de control al Gobierno igual. Ustedes han colaborado en la politización de la justicia y, por fortuna, señoría, la gran mayoría de los jueces y fiscales ejercen su jurisdicción con dignidad impertérrita ante los ataques y dicterios de un Gobierno y un partido sin freno. ¿Colaboración y lealtad al Gobierno piden ustedes? No sé, saquen ustedes sus propias conclusiones de lo que aquí se manifiesta. Es que yo no lo comprendo, sinceramente. Y luego dicen ustedes que se cesen la maniobra de desinformación. ¿Pero quiénes les han entregado los medios de comunicación a estos señores? Y han sido ustedes, señorías. No hay ninguna diferencia, señorías, entre Sánchez y su Gobierno. No hay recurso posible al Gobierno. No hay sino Sánchez, el autócrata. Su voluntad es ley y por ello los esfuerzos de la oposición deben ir encaminados a un único objetivo, señorías. Conseguir por todos los medios democráticos a nuestro alcance la convocatoria urgente de elecciones. Elecciones ya, señorías. Jamás asumirán ninguna responsabilidad política y si han de someterse a las judiciales, procurarán indultarse a sí mismos, como siempre hacen. Espero que en esta ocasión no por ustedes. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor presidente. Error incluido. Bueno,
Gracias. Señorías del Partido Popular, yo a veces no los comprendo. Vamos a ver, ¿cómo que va implícito? No tiene por qué ir implícito. Manifiéstenlo ustedes de una manera inequívoca. Inequívoca, que quieren ustedes convocatoria de elecciones. Y yo creo que tampoco les convienen millones de sus votantes. Díganme qué parte de nuestra enmienda no comparten explícitamente, porque yo he visto y he oído al señor Feijóo innumerables veces pedir exactamente lo mismo que exponemos en nuestra enmienda. Convocatoria de elecciones, pues díganlo, pero díganlo de una manera inequívoca, que se entienda, que todo el que nos escuche aquí entienda que quieren ustedes convocatoria inmediata de elecciones. Bien es cierto que también lo hemos visto entre perplejos y atónitos hacer de telonero, como les he dicho antes, en el Congreso de la UGT, que quieren ustedes. Pero es que, señorías, no se puede poner una vela a Dios y otra al diablo, o mejor dicho, se puede, pero claro, eso merma mucho la credibilidad de quien lo hace. ¿Qué quieren? Yo se lo tengo que decir con todo el afecto y estamos todos en la misma lucha, ¿no?, de que estos señores dejen el poder cuanto antes, pero hay que ser un poco más audaces y más explícitos. Vuelvo a insistir una vez más. Porque esta bancada, señoría, no admite matices ni admite críticas. Esto es, sus manifestaciones son como el canto del cisne, ¿no? Saben ustedes aquel es el dicho, ¿no? Les dicen que el cisne, cuando va a morir, políticamente, claro, nosotros no queremos acabar con nadie, pues emite un bello canto, ¿no? Pues ese es el canto de, bueno, pues de su señoría, el senador Oleaga, y de todos los que le han sucedido en el uso de la palabra hoy, diciendo que van a aguantar eternamente. Aquí ya no hay nada más que ellos, claro. Todos los demás somos bulos, fango y extrema derecha y no sé qué tonterías más. Pues ninguna autocrítica, ninguna depuración de responsabilidades, indultos a los ladrones, sí, señorías, a los ladrones condenados, por mucho que ustedes los indulten, trueque de votos para una investidura a cambio de amnistías, un ejercicio fenomenal de corrupción, evidente, descarnada, el fiscal general del Estado imputado, sus dependencias registradas por la Guardia Civil, la mujer del presidente ostentando una cátedra en una universidad pública, cuyo rector despachaba, por cierto, en el propio Palacio de la Moncloa, y no contentos con las 4 imputaciones que tiene encima, señorías, compartiendo actos en viajes internacionales que no sabemos qué pinta ese señor ahí. No es bulo, son datos, todos lo hemos visto, los señores negacionistas de la evidencia. El hermano del presidente imputado por ocupar una plaza creada ad hoc, sin que hubiera necesidad de la misma, como ha quedado demostrado. También tributando en Portugal, mientras el resto de los españoles cumplen con sus obligaciones, señorías, un insulto a todos los contribuyentes españoles. Con un patrimonio de dudosa justificación. No es ningún bulo, es así. España, un gran país de ciudadanos honrados que cumplen y pagan, asfixiados a impuestos, administrada y mangoneada como si esto fuera propiedad de este señor, de Pedro Sánchez, un cortijo del señorito, para él, para su familia y para quienes le caen en gracia. Y esta, señoría, es la triste realidad de España hoy en día. Miles de españoles sin acceso a la vivienda, familias compartiendo pisos como en las películas neorrealistas italianas y españolas de los años del 50 del siglo pasado. Y no en las grandes ciudades ya, sino en todas las ciudades de España. Porque los teóricos se han empeñado en que no hay que liberar suelo para construir, que la construcción es mala, salvo cuando la promete el gran jefe supremo. Por cierto, todavía estamos esperando las promesas anteriores, antes de prometer otras nuevas. Además, no puede porque no tiene competencia, como todo el mundo les ha dicho. Pero ¿qué más da? Otra mentira más de las muchas y muchas de las que ya estamos acostumbrados. La ley de la vivienda es lo que ha provocado, señorías, se lo he dicho 1.000.000 de veces, esta falta de vivienda digna para los españoles. Ya estaban ustedes avisados. La riqueza industrial, hidráulica, agrícola de España, atacadas y en proceso de destrucción. El sector primario asediado por la competencia desleal de países a los que España protege más que a los propios españoles. No son bulos, son certidumbres. Ingentes recursos necesarios para la reconstrucción de Levante dilapidado en una supuesta cooperación internacional que jamás llega a quienes lo necesitan. Y cuando la desgracia y la muerte cayeron sobre España, hubo personas próximas a ustedes que presuntamente se dedicaron a robar. Y es lo que estamos ahora mismo investigando en este Senado, señorías. Algo que no ha sucedido en ningún lugar de España. ¿Quieren ustedes un cuadro más dantesco de la situación actual? El prestigio internacional de España por los suelos, apostando por perdedores y por regímenes golpistas. Es algo verdaderamente alucinante. Las cuentas públicas convertidas en cuentos para crédulos. Un gobierno que abandonó a su suerte a nuestros compatriotas en las inundaciones de Levante, 221 muertos, señorías, que omitió el deber de socorro con todos los recursos a su alcance desde el primer momento, que impidió la actuación del Ejército. Habría para estar horas aquí.
Señorías, es preciso, pues, utilizar también con legalidad y contundencia, señorías, todas las herramientas y acciones democráticas para conseguir que los españoles vuelvan a ser dueños de su destino y se manifiesten en unas elecciones generales. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.